Este tercer laboratorio vamos a aprender a graficar funciones utilizando el comando plot. Es importante que existen diferentes maneras para realizar gráficas de funciones, pero la estructura que vamos a ser evaluadas en los proyectos y tareas utiliza únicamente la estructura que vamos a aprender a graficar aquí. Entonces, por ejemplo, la estructura ggplot o ggplot2 no van a ser evaluadas y por tanto los proyectos y tareas no deben de ser resueltos con esta estructura. A pesar de esto, es importante que sepan que estas otras formas de graficar eh, pues permiten algunas otras opciones de personalización bastante agradables que pueden resultar útiles para presentar diferentes informes y demás. Sin embargo, como dije, solo vamos a trabajar con el comando de plot para los objetivos de nuestro curso. Lo primero que hay que saber es que cuando vamos a graficar, pues podemos tener dos tipos de intereses de gráficas diferentes. Gráficas que podemos obtener a partir de datos y gráficas que podríamos obtener a partir de funciones. Datos es, por ejemplo, que no exista una función en la cual nosotros debemos de calcular imágenes y preimágenes para poder hacer la gráfica. Por ejemplo, estos podrían ser datos que nosotros recopilamos mediante una encuesta, entre otros. Entonces, esa es como la principal diferencia entre graficar datos, porque dependen de algo que no es una función, y la forma de graficar funciones. Vamos a empezar graficando a partir de datos, aunque podríamos decir que también podrían ser funciones. Lo que vamos a trabajar en realidad es definir los datos X y Y. Entonces, por ejemplo, podríamos graficar utilizando los valores de X. Como estos son datos, no son generados por una función, entonces deberíamos de pensar en que X debería ser considerado como un conjunto que tiene una cierta cantidad de valores. En este caso voy a definir el conjunto X como el conjunto que tiene el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Para estos valores de X deberíamos de tener valores de Y asociados. Entonces vamos a determinar diferentes formas de encontrar estos valores de Y. Podrían ser por medio de una función o podría ser por datos que sean sacados de algún instrumento que se haya pasado antes, como por ejemplo una encuesta. Para poder graficar entonces el conjunto X, pues debemos de definir la variable X igual y el conjunto estaría formado por los números del 1 al 5. Vamos a establecer esto como un vector utilizando la letra C para decir que vamos a tener un vector que tiene por contenidos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si ahí nos posicionamos sobre esa línea de código, al principio, al final o subrayándola como gusten, y presionamos control enter, deberíamos de crear una nueva variable de entorno. Esta variable dice que es num y como pueden ver, los vectores en R son numerados de 1 hasta el valor máximo, hasta la longitud del conjunto. Eso es importante porque hay lenguajes de programación que inician en cero, pero como pueden ver, R inicia el contador a partir de 1. Entonces tiene los números del 1 al 5. Bueno, la posición uno tiene el 1, la posición 2 tiene el 2, la posición 3 tiene el 3, la posición 4 tiene el 4 y la posición 5 tiene el 5. Es importante que tengan eso en cuenta. Si quisiéramos visualizarlo, podemos escribir la letra X, que es el nombre del conjunto, y ya sea que la seleccionemos o simplemente que esté el cursor en esa línea, presionamos control enter y podríamos ver entonces que el conjunto está formado por los números 1, 2, 3, 4 y 5. Digamos que vamos a graficar los datos asociados a esto. Entonces voy a escribir Y y voy a definir Y como igual un vector. Entonces voy a escribir la letra C y vamos a escribir cinco valores. Un valor asociado para X igual a 1, un valor para asociado para X igual a 2 y así hasta el valor asociado a X igual a 5. Entonces es importante que la longitud del conjunto X es igual a la longitud del conjunto Y. Vamos a escribir los valores, entonces podríamos poner, por ejemplo, -2, luego podría ser -3, luego podría ser 1, y digamos que 5, y nos falta un último valor que podría ser, por ejemplo, 3. Haciendo esto y presionando control enter, tendríamos una nueva variable que tiene 5, bueno, es una nueva variable que es un vector que contiene 5 entradas. Podemos ver que en la entrada número 1 está el -2, en la entrada número 2 está el -3, en la entrada número 3 está 1, en la entrada número 4 está el 5 y en la entrada número 5 tenemos al 3. Si quisiéramos ver los valores del vector, podríamos escribir y
y control enter y tendríamos así los datos. Aquí los podemos ver. Ahora, supongamos que queremos graficar los puntos asociados. Eso quiere decir que uno está asociado con -2. Entonces es importante tal vez así que con los datos que tenemos, los pares ordenados que tendríamos sería 1, -2. El siguiente par ordenado sería el valor de x es 2 y el valor de y asociado pues sería -3. El siguiente par ordenado sería entonces que el valor de x es 3 y el valor de y sería 1. El siguiente par ordenado sería el valor de x igual a 4 y el valor de y igual a 5. Y finalmente el último par ordenado que tenemos es 5,3. Esos serían pues los datos de todos los pares ordenados que tenemos y que vamos a graficar. Para esto vamos a escribir la palabra plot y entre paréntesis vamos a escribir el valor de x, coma, el valor de y. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los valores de x asociados a los valores de y. Así de simple es que vamos a escribir lo que vamos a graficar. Si presionamos control enter, entonces debería aparecer una gráfica que aquí pueden ver que está el valor de 1, -2, el valor de 2, -3, el valor de 3, 1, el valor de 4, 5 y finalmente el valor de 5,3. Esos son esos puntitos que ven allí. Ahorita lo que vamos a preocuparnos es por personalizar estos puntos. También podría ser que en lugar de graficar datos, grafiquemos una función. Para esto entonces podríamos, bueno, reutilizar el valor de x y voy a cambiar los valores de y por los de la función eh, x al cuadrado. Aunque podríamos cambiarla por otra, por ejemplo, x al cuadrado menos 3. Vamos a escribir esa función y entonces lo que hace es que x era el vector que contenía los números 1, 2, 3, 4 y 5 y como pueden ver eso está marcado, por eso cuando seleccionamos la x, pues todos los que tienen x están marcados y bueno, el último valor de x es el conjunto de nuevo con los valores del 1 al 5. Escribir x al cuadrado menos 3 lo que va a hacer es que a todos los valores del conjunto x los va a elevar al cuadrado y les va a restar 3. Eso es muy importante. En lugar de tener que hacer la operación para cada uno de los valores, pues la función calcula el resultado correcto. Eso nos daría, por ejemplo, evaluar el dominio. Entonces en la función y así obtendríamos los valores que están en el ámbito, que es lo que he escrito por acá. Si presionamos control enter y ya haríamos la evaluación. Eso lo que hizo fue sustituir el conjunto y que teníamos aquí definido por ahora por los que se obtienen al elevar al cuadrado el valor y restarles 3. Eso lo podemos ver si presionamos, bueno, ahí nos posicionamos en Y y presionamos control enter y podemos ver que los valores que tenemos ahora son pues 1 elevado al cuadrado menos 3 que nos da -2, luego 2 elevado al cuadrado menos 3 que nos daría 1, luego el valor de 3 elevado al cuadrado menos 3 que nos daría 6, luego el valor de 4 elevado al cuadrado menos 3 que nos daría 13 y así bueno, lo que hacemos es simplemente elevarlos y tenemos eso escrito allí. Digamos que ahora queremos graficar los pares ordenados de 1, -2, 2,1 y así sucesivamente. Entonces los pares ordenados que tenemos con la nueva definición, vamos a escribirlo por acá, pues vamos a tratar de graficar los pares ordenados 1, -2, luego el 2,1, luego el 3,6, luego el 4,13 y finalmente el 5,22. Para hacer eso simplemente llamamos al conjunto X, el dominio, y llamamos al conjunto Y, que son los valores del ámbito. Si presionamos control enter, entonces vamos a graficar los pares ordenados que hemos mostrado aquí arriba. Entonces, eso es importante que vamos a buscar la pantallita que dice Error Graphics. Eso debe estar oculta porque ya lo habíamos hecho o ya lo habíamos mostrado para el paso anterior y lo que vamos a ver es que la gráfica ahora se actualizó. Pueden ver allí que están los nuevos pares ordenados y antes eran pues otros. Es importante que observen que lo que graficamos son pares ordenados, no es la función. Entonces tengo que trazar la línea que une todos esos puntos.
Si tenemos una función complicada, es probable que nos interese aumentar el número de puntos. Entonces, para definir el dominio, podría ser que definamos el dominio como un intervalo. Es muy importante esto. Tenemos que establecer el valor inicial de donde vamos a graficar y el valor final de donde vamos a graficar. Esto lo podemos hacer de esta forma. Digamos que yo quiero graficar en el intervalo de x que esté entre el valor de -3 y 3. Entonces, bueno, para generar una cantidad de valores n muy grande en un intervalo en particular de a a b, entonces podemos usar el comando secuencia. Esto nos va a construir un vector. La secuencia funciona diciendo cuál es el extremo izquierdo del intervalo y cuál es el extremo derecho. Y luego deberíamos de decir cuántos puntos queremos. Esto lo podemos hacer con el comando len.out igual y luego vamos a escribir el valor de n, que es el número de puntos que queremos establecer en el intervalo. Así, por ejemplo, vamos a escribir el intervalo que va de -3 a 3. Y quiero dibujar quiero dibujar los pares ordenados o quiero encontrar los valores de x entre -3 y 3, pero quiero encontrar solo 50 valores. Entonces voy a establecer el espaciado con n igual a 50 en nuestro caso. Ok, el valor de n va a ser 50, vamos a encontrar 50 pares ordenados y bueno, lo que va a hacer es, aprendimos en cálculo, va a averiguar cuánto vale b menos a entre n y va a dejar ese espaciado para hacer los 50 puntos. Es decir, va a ser 3 menos menos 3 dividido entre 50, que es el número de puntos. Pero eso lo podríamos aumentar según lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, si pongo de -3 a 3 la secuencia, el len.au lo igualamos a 50 y presionamos control enter, entonces esto lo que hizo fue actualizar el valor de x antiguo y ahora en lugar de tener los valores 1, 2, 3, 4 y 5, ahora tengo 50 valores que van desde -3 hasta 3. Si quisiera mostrar la variable, entonces podemos escribir la letra x y control enter y ahí tendríamos los valores. Ahí pueden ver que los está numerando porque los está dando de dos en dos, entonces pueden ver que tengo el primer valor de x que es -3 y bueno, el último valor de x debería ser 3, que es este que está aquí. Los ven ahorita de dos en dos, pero eso tiene que ver por el zoom que le establecí a la pantalla. Podemos hacer que se vean de uno en uno. Si hacemos más zoom y le damos control enter, pues veríamos que van de uno en uno. Pero aquí pueden ver que tengo el primer valor que es -3, el segundo valor es -2,87 y entonces en la siguiente fila empieza con el tercer valor, que es -3. Perdón, -2,7551 y demás. Y así va calculando los demás. Podemos ver, por ejemplo, que puedo establecer el en.out en un valor más pequeñito para poderlo seguir. Por ejemplo, podríamos decir que eso lo vamos a establecer en 5. Entonces, si yo le doy control enter y luego imprimo el valor de x, pues veríamos que los valores serían -3, -1,5, 0, 1, 1,5 y 3. De nuevo, esto depende del tamaño de la pantalla y por eso pueden ver que ahora aquí aparece el número 1. Aparece el número uno y porque solo tengo el primero, el segundo y el tercero. Sigamos, quiero cambiar a que sean no 10 sino que sean 50. Entonces vamos a volver a buscar la secuencia y cambiamos el len.out a 10, por ejemplo. Entonces le doy control enter y si presiono control enter en el X pueden ver que otra vez nos dio son 2. Esto es por la cantidad de decimales que está colocando. Pero, insisto, si yo le hago control más para hacer más zoom, y volvemos a presionar el valor de X, nos va a volver a mostrar, bueno, voy a hacerlo un poquito más grande porque pensé que ya con eso lo lográbamos. Voy a hacerle control más, así, y vamos a volver a darle Enter donde tenemos el valor de X. Entonces le presiono Enter, ahora pueden ver que la numeración ahora va de uno en uno. Entonces dice que el primer valor es -3, el segundo es -2, el tercer valor es -1, bueno, -2,33 el segundo, el tercer valor es -1,66, el cuarto valor es -1 y bueno, ahí podemos ver los valores. Y si hago el zoom menos, que lo hago con control menos, si los hacemos así muy pequeñitos y presionamos el valor de X, control enter otra vez, moverme otra vez a X, control enter, pues pueden ver que ahora hizo más valores. Eso depende del zoom. Voy a volver a establecer un zoom más o menos grandecito para que podamos ver más cómodamente la pantalla. Pero bueno, eso es importante que se imprimen.
pues van a tener un índice que nos indica de dónde empieza el conteo según el índice que nosotros establezcamos. Voy a cambiar el valor de la cantidad de puntos a 50, voy a presionar Control Enter. No los quiero mostrar, más bien voy a borrar la pantalla, entonces voy a presionar Control L para limpiarla. Que vamos a borrar eso que estaba allí y vamos a graficar esto. Entonces, antes teníamos 50 puntos, ahora vamos, perdón, antes teníamos 5 puntos, ahora lo aumentamos a 50 y vamos a evaluar una nueva función. Esta vez la función es y igual a menos x al cuadrado más 3. Entonces, esto va a tomar todos los valores de x, los va a elevar al cuadrado, les va a cambiar el signo y luego le suma 3. Vamos a dar control enter y ya hizo eso. Entonces pueden ver que antes el contador era de 1 a 5, ahora lo cambiamos de 1 a 50 porque hizo toda la evaluación. Si quisiéramos ver, podríamos escribir el J, dar control enter, pero creo que eso no lo voy a hacer. Me va a asociar un poquito lo que les voy a mostrar y lo que voy a mostrarles es el plot. El plot va a graficar 50 puntos. Si nos ubicamos allí en el plot y le damos control enter, va a graficar los 50 puntos, donde los X van de -3 a 3 y el valor de Y, pues, es la imagen. Eso quiere decir que si nos vamos a la pestaña aquí abajo, el R Graphics, pues deberíamos de tener una parábola cóncava hacia abajo y veríamos los 50 puntos. Podemos irle agregando ciertas mejoras a esta gráfica. Una de las mejoras es mostrar una cuadrícula. Vamos a mostrar la cuadrícula mayor. Entonces, una vez de que hicimos el plot, voy a usar el comando grid y entre paréntesis no vamos a escribir nada. Y si presionamos allí para ese comando, control enter y nos vamos a ver la gráfica, vamos a ver una cuadrícula. La cuadrícula pueden ver que está en la distribución de los valores de x y de y. El plot, como lo estamos haciendo, solito determina el valor de x mínimo y x máximo con base a los valores de x que nosotros incluimos. Y los valores de y, pues lo determina dependiendo del valor de y mínimo y y máximo. Entonces pueden ver que ahí está el dibujo. Estamos acostumbrados a que tenemos los ejes en x y en y. Bueno, la recta horizontal y igual a 0 y la recta vertical x igual a 0 para el plot. Pero como ven, esto lo pone a los lados para no ensuciar el dibujo. Para poder determinar, por ejemplo, dónde podría haber una solución o una intersección con el eje, pues deberíamos de hacerle caso a los puntitos que están alineados con x igual a 0 y y igual a 0, que siempre las cuadrículas van a pasar por esos puntos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, entre el valor de x igual a -2 y el valor de x igual a 1 debería haber un 0 porque está ahí en ese intervalo una intersección. Y también podríamos ver que entre el valor de x igual a 2 y el valor de x igual a 3, no, perdón, entre el valor de x igual a 1 y el valor de x igual a 2, pues por aquí más o menos en la gráfica pues debería haber otra intersección. Entonces podríamos averiguar las intersecciones con base a esto. Pero recuerden que podemos hacer zoom. Hacer zoom lo podemos hacer cambiando los valores de x. Entonces, por ejemplo, me interesa solo ver qué es lo que pasa para esta función en el intervalo que va, por ejemplo, de, qué sé yo, de -2 a -1 para encontrar esta solución. Pues, ¿qué es lo que haríamos? Pues modificamos aquí el valor de x. Vamos a decir que el valor de x lo vamos a modificar para que esté entre -2 y el valor de -1. Y si presionamos Control Enter, actualizamos los valores de X. Vamos a seguir teniendo 50 valores, pero ahora en el intervalo de -2 a -1. Voy a actualizar los valores de Y. Entonces voy a irme al renglón donde tengo la función. Le voy a dar Control Enter. Y luego de que hacemos eso, ya actualizamos el X y el Y. Voy a darle Control Enter al plot y Control Enter a la cuadrícula. Y entonces vamos a ver solo el pedacito de la función de la parábola que estaba entre -2 y -1. Y entonces podemos ver que además los ejes se modificaron y tenemos valores que han hecho zoom a lo que queremos. Y podemos ver que otra vez, pues el valor que nos da 0 está por aquí, ¿verdad? El valor de y igual a 0. Y podemos ver que la intersección ahora está como entre -1.8 y -1.6. Podríamos volver a modificar para hacer zoom a ese pedacito. Entonces podríamos, de nuevo lo que vimos, que la solución está entre -1.8 y -1.6, porque aquí podemos ver el valor de y igual a 0, que es la recta del eje x. Entonces entre -1.8 y
6. Vamos a actualizar los valores de x, entonces vamos a cambiar el valor de -2 por -1.8 y el otro valor lo vamos a cambiar por -1.6. Sabemos que en medio está la solución. Vamos a darle control enter a la secuencia. Vamos a actualizar los valores de y con control enter y vamos a volver a graficar el plot y la cuadrícula. Entonces control enter en cada uno de los renglones. Vamos a revisar y entonces aquí podemos ver que hicimos zoom de nuevo. Y el zoom dice que la solución debería estar sobre el eje X, que es cuando el valor de y es igual a 0. Y ahora podemos ver que la solución la hemos mejorado y ahora la podemos encerrar más bien entre -1.75 -1.7. Vamos a volver a hacer zoom para ir acercándonos gráficamente. Entonces vimos de nuevo que estaba entre -1.7. Vamos a cambiar esto a -1.7 y -1.75. Y entonces vamos a control enter, actualizamos el valor de x, vamos a actualizar el valor de y para un nuevo intervalo, control enter, y vamos a darle control enter al plot y control enter a la cuadrícula. También recuerden que pueden seleccionar los dos reglones y dar control enter y eso hace que los dos reglones seleccionados se vayan a ejecutar. Y ahí podemos ver de nuevo el eje X y podemos ver que la solución pues parece que está ahora aquí, en el intervalo entre -1.74 y -1.73. Y bueno, esto de ir haciéndole suma a la gráfica lo podríamos seguir haciendo dependiendo de lo que necesitemos para pues ir cerrando nuestro intervalo y pues utilizar un intervalo más pequeñito para que, por ejemplo, un método numérico como bisección, pues tarde menos en encontrar la solución, dado que con el método gráfico empezamos a hacer zoom para buscar nuestro intervalo. ¿De acuerdo? Es importante que tengamos eso presente. Bueno, voy a regresar de nuevo el valor de x para que esté dibujado entre -3 y 3. Voy a cambiar el valor de x a -3 y el valor de y a 3. Y voy a aumentar la cantidad de puntos no a 50 sino que voy a hacer 100. Y vamos a recordar que esto lo que hace es encontrar 100 puntos entre -3 y 3. Vamos a darle control enter y voy a actualizar de nuevo el valor de y. Y voy a actualizar de nuevo el plot y la cuadrícula. Entonces vamos a darle control enter y ahora si vemos nuestra gráfica deberíamos de tener no 100 puntos, perdón, no 50 como antes, sino 100 puntos. Esto lo podríamos seguir aumentando y como saben, pues al final de cuentas una gráfica está formada por una línea y una línea es una asociación de puntos. Podríamos seguir haciendo esto, pero existe una mejor forma y es que hagamos una cierta cantidad de puntos que sea decente, no sé, unos 100, unos 200 puntos, pero lo que vamos a hacer es que el software se encargue de hacer la línea que pasa por todos ellos y que no nos marque los puntos. Entonces vamos a entrar en la etapa de personalizar nuestra gráfica. Para personalizar nuestra gráfica tengo muchos comandos. Bueno, la impresión que hicimos, bueno, ya vieron que una forma de personalizar es agregar la cuadrícula, pero podríamos cambiar la gráfica para que tenga colores. Podríamos cambiar el tipo de línea, si la queremos más gruesa, más delgada, si queremos que aparezca la línea con puntos o sin puntos. Podemos establecer un grosor, como les dije, entre más gruesa, más delgada. Podemos ponerle título a nuestra gráfica. Podemos rotular los ejes como X y Y, pero eso lo hizo por defecto. Pero también podría ser que cambiemos el valor de X por T o escribir la palabra tiempo y escribir en lugar del eje Y aceleración o velocidad o el nombre que queramos. Eso es lo que vamos a aprender a hacer con la etapa de personalización. Para la etapa de personalización, entonces vamos a ver que podríamos agregar más parámetros en el plot. Para que quede claro, estoy escribiendo así como en detalle en cada uno de los renglones qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, ya saben que si ponemos plot de x, y, pues solo grafica los puntos. Pero yo voy a poner ahora plot, el primer comando es x, el segundo es y, para que sepa qué son los puntos que vamos a graficar. Y entonces graficaremos los pares ordenados x, y. Podemos establecer un grosor de la línea y podemos establecer un tipo de línea. Los tipos de línea son estos que aparecen aquí. Podemos establecer una línea, que no aparezcan puntos. Podemos hacer que la línea se forme como una escalera, como para poder anotar o denotar la razón de cambio. Ahorita lo vamos a mostrar. Podemos hacer que en lugar de eso aparezca solo puntos
Y segmentos, que eso lo logramos escribiendo la letra B, eso nos dibujaría la línea perdón, los puntos y las líneas que unen los puntos, pero también podríamos hacer que esto se establezca por medio de segmentos. ¿Cuál es la diferencia entre la línea y los puntos y los segmentos? Bueno, la línea va a ser suavizada, no va a tener picos. Es como la gráfica que normalmente hacíamos en mate general o en cálculo. Pero si nosotros hacemos segmentos, lo que va a hacer es que va a poner los puntos y lo que va a hacer es unir los puntos por medio de una línea recta. Entonces eso es lo que hace segmentos. Segmentos aquí y segmentos en O, bueno, segmentos con el tipo de gráfica B y segmentos con el tipo de gráfica O, lo va a unir con línea recta. Mientras que si usamos la letra L, lo va a hacer con una línea más suave, sin que se noten los picos. El grosor de la línea lo establecemos con el comando LWD y podemos poner prácticamente cualquier número que queramos. Entre más pequeñito el número, más delgada se va a ver la línea y entre más grande el número, pues se va a ver con un grosor mayor. Main escribe el título de nuestra gráfica. Entonces con main podríamos ser capaces de escribir un título. Con YLab lo que vamos a hacer es escribir la etiqueta para el eje X, perdón, para el eje Y, y con XLab escribiríamos la etiqueta para el eje X, la rotulación de los ejes básicamente. Col establece una forma para escribir la línea o el dibujo de la gráfica, pues con un color particular. Los colores los pueden escribir en inglés. Y bueno, existe toda la gama de colores que ustedes imaginen. Y por ejemplo, en este caso estoy diciendo que el color que quiero hacer es de color rojo. Entonces escribo red, va a ser la gráfica de color rojo. Si escribo blue, la va a ser de color verde, perdón, azul. Si escribo green, la va a hacer de color verde. Y si la escribo black, la va a escribir de color negra. Si escribo gray, la va a escribir de color gris. Entonces es simplemente saber cuál es el nombre en el color en inglés y podríamos graficar. Se puede escribir de esta manera y también se puede hacer un código que podría ser un código RGB escribiendo tres números o podría ser otro tipo de código como un código hex de hexadecimal, por ejemplo, pero con los colores básicamente con el nombre en inglés es más que suficiente. Si escriben el nombre debe estar entre comillas, como pueden ver todos los textos se tienen que escribir entre comillas, solo los números no. Luego puedo establecer los límites menor y mayor de x. Entonces, por ejemplo, mi gráfica antes estaba dibujada desde el valor de x igual a menos 3 hasta el valor de x igual a 3, pero quizás nos sirva ver más valores en los ejes. Entonces puede ser que sí, que los valores de x están entre menos 3 y 3, pero yo quiero que mi límite en x, el menor sea menos 4 y el mayor sea 4. La gráfica va a estar entre menos 3 y 3, el dibujo de nuestra función porque ahí es donde definimos los valores de x, que también los podríamos cambiar, pero podemos modificar para que la gráfica sea un poquito más grande en el eje. Entonces podríamos poner eso de menos 4 a 4. O hacerla más pequeña, reducir los valores del eje. Igual con el valor de y. Yelim va a indicar el valor mínimo de y y el valor más grande de y. Y luego tenemos diferentes tipos de línea. Eso pueden experimentar. Existen 6 tipos de líneas, de la 1 a la 6. Y también existen 25 formas de hacer puntos. Si ustedes hacen el plot y utilizan puntos y segmentos, o bien no establecen el tipo, si no establecen el tipo solo van a graficar puntos, pero si ustedes establecen el tipo como B o como O, va a serles líneas y va a serles puntos. Bueno, va a ser líneas y puntos. Entonces, eso deberían de aparecer los puntos. Pero si ustedes escogen el tipo de gráfica de línea, o el tipo de gráfica de escalera, como no hay puntos, ustedes no van a notar nada si usamos estos, el PSH. eh, Básicamente podrían usar cualquier tipo de punto que va a ser desde el 1 hasta el 25. Este numerito lo pueden cambiar de 1 hasta 25, que ahorita lo tengo establecido en 3. Y si eligen L o S, no van a ver ninguna diferencia. Tendrían que escoger la gráfica sin tipo, que solo son los puntos, o poner el tipo B o el tipo O para poder ver los puntos. Bueno, básicamente esa es la idea. Entonces vamos a ver cómo cambia nuestra gráfica, que era esta, a si usamos este comando de plot. Bueno, ahí escribimos eso de esa manera. El plot se cierra aquí. Pueden darle control enter al inicio del plot o al final. Vamos a darle control enter
Y bueno, esto graficó nuestra función de nuevo por completo. Pueden ver que ahí está la línea de color rojo, pero no está la cuadrícula. Para mostrar la cuadrícula hay que presionar grid y ya tendríamos nuestra cuadrícula y tenemos la función. Esta función la graficamos de -4 a 4 y los valores de y, el mínimo fue -2 y el máximo fue 10. Como recuerdan, los valores tenían valores mucho más pequeños que el valor de -2. Y el valor más grande, pues lo pusimos en 10, pero podríamos recortar la gráfica para que sea, por ejemplo, hasta 4. Entonces podríamos cambiar el valor del máximo de y hasta el valor de 4. Si presionamos Control Enter, entonces va a haber un ajuste de nuestra gráfica allí en los valores de y pueden ver que ahora está desde el valor de -2 hasta el valor de 4. Pero insisto, hay más valores en el intervalo de -3 a 3. Entonces podríamos ir modificando el valor de y menor. Por ejemplo, podríamos poner que es -20, presionar Control Enter y ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cómo se ve la gráfica y podemos ver que, bueno, -20 estaba muy exagerado porque parece que los valores andan de para arriba tal vez entre bueno, para arriba de -10 y para abajo de -5. Entonces veamos qué pasa si cambiamos el valor de y, por ejemplo, a -6. Vamos a ponerlo ahí a -6, control enter, y entonces tenemos una forma un poco más decente de nuestra gráfica. Entonces pueden ver que allí ya tenemos el valor mínimo, que parece que es -6, el valor máximo, que sería pues el valor del vértice, y tenemos los demás datos. Esta parte es como de experimentar para ver el tipo de gráfica que más les gusta. Entonces recuerden que tenemos 100 tipos, 100 puntos. Voy a cambiar el valor de L, voy a cambiar mejor el valor de X para no mostrar tantos puntos, sino que yo voy a mostrar en lugar de 100, vamos a graficar con 10. Y voy a volver a mostrar el plot. Solo hice el cambio en X, vamos a graficar el Y, a utilizar la función. Y en lugar de usar los plots de anterior, voy a usar el del comando que escribimos. Si le damos control enter, vamos a tener la gráfica de la función, pero ustedes pueden ver que la gráfica se ve como un poquito más picuda. Los picos están relacionados a la cantidad de puntos, por eso les dije que deberíamos de usar un valor más o menos grande para que se vea con un trazo suave y que no se vea con los picos, con esa forma de la gráfica que como que no estamos acostumbrados para la forma cuadrática que uno está notando un trazo más suave. Voy a poner 50 valores de X y 50 valores de Y. Entonces voy a dar control enter para actualizar el valor de X y control enter en el Y para actualizar la función. Este Y, ¿verdad? Voy a volver a dibujar el plot y vamos a darle control enter y entonces vamos a ver que con 50 puntos pues la gráfica está más bonita. No se le ven los picos que estaban antes. Entre más puntos, mejor se va a ver la gráfica. Bueno, puse los 50 puntos porque quiero que vean qué pasa si el tipo de gráfica en lugar de L la cambiamos por S. Si hacemos eso y volvemos a dar control enter en el plot, entonces vamos a tener no la gráfica de línea, sino la gráfica de escalera, que pueden ver allí que es como si estuvieran una escalera subiendo y una escalera bajando. Pues básicamente lo que hace es darnos cuál es el cambio en X y el cambio en Y. Recuerden que el cambio en X es, bueno, el espacio aquí que vemos, todos tienen el mismo valor de X y el cambio en Y pues es la altura de cada uno de esos escalones. Eso podría ser útil para analizar, por ejemplo, razón de cambio, que es algo que se puede hacer en mate general o en cálculo. Podemos cambiar el tipo de gráfica B, esa la va a cambiar a puntos y segmentos. Vamos a volver a cambiar, bueno, el tipo lo cambiamos a la letra B y vamos a dar control enter en el plot y vamos a ver cómo se ve esto. Entonces pueden ver ahora la gráfica donde se ven las líneas y los puntos aparecen como unas crucecitas. Eso es, de nuevo, porque cuando definimos el tipo de punto, definimos el punto 3. Pero vean que si pongo el punto 1 y voy a volver a hacer el plot, control enter, pues ahora la gráfica pasó de las crucecitas a los puntos abiertos, puntos sin pintar. Bueno, ¿y qué pasa si cambiamos el PCH por 2? Pues vamos a tener una nueva forma del punto. Igual recuerden que puedo darle control enter al plot o al final donde se cierra el plot, que es el paréntesis que está ahí, control enter y vamos a ver que esto hace que los puntos se cambien por triángulos. Podríamos ir cambiando allí. Bueno, ya el 3 lo vieron que son como crucecitas. El 4 le voy a cambiar allí. Voy a dar control enter y van a ver que el tipo de puntos ahora en lugar de parecer como un más parece una X.
El 3 era como un más, este es como una X. Y si lo cambiamos por el 5, pues control enter y pues allí tendríamos otro tipo de puntos que parecen como cuadraditos. Y bueno, y el 6 cambiamos el 6 y control enter. Y bueno, ahí básicamente pueden experimentar. Hay muchos tipos de puntos. Ustedes escogen el que más les guste. Pero recuerden que los puntos solo se ven si elegimos el tipo de gráfica B o el tipo de gráfica O. Voy a establecer de nuevo este en 3 y bueno, voy a graficar control enter y voy a graficar la cuadrícula que es lo que hace grid con los paréntesis sin nada. Entonces, bueno, ahí tenemos la gráfica, por ejemplo. Bueno, eso es básicamente lo que podríamos hacer. Podríamos cambiar el etiquetado. Recuerden que yo les dije que el título es lo que escribí como título. Ahí dice título, pero podemos poner en lugar de título la palabra parábola. Y si hacemos control enter en el plot, entonces van a ver que ahora el título cambió por parábola y las etiquetas en Y y en X se llamaron etiqueta Y, etiqueta X, pero podríamos cambiar el valor de Y, por ejemplo, por la palabra velocidad y podemos cambiar el valor de X, de la etiqueta de X por tiempo. Y entonces, si presionamos control enter en el plot y en el grid, pues vamos a ver, bueno, nada más el plot era necesario, pero podemos ver ahora como en el X aparece la etiqueta tiempo y en el Y aparece velocidad. Aunque podríamos cambiarlo simplemente para poner X y Y, por ejemplo. Entonces voy a llamar este Y, voy a llamar este que era tiempo como X y presionamos control enter allí en el plot. Recuerden que puede ser al principio o al final. Ejecuta todo el comando del plot y allí podríamos ver que cambiamos ahora para que diga X y Y. Ahí ustedes escogen pues el nombre de los ejes que es más adecuado dependiendo del tipo de problema que quieran hacer. Básicamente lo que está allí es para que ustedes puedan experimentar y cambiar el grosor de línea, cambiar el color. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar el grosor de línea para que sea 3 y podríamos cambiar el color, no sé, de red a blue. Y otra vez hacemos control enter en el plot, al principio o al final, control enter. Y entonces lo que vamos a ver es que el tipo de grosor es diferente y también la línea. Creo que lo vamos a notar mejor si cambiamos el tipo a L para que solo se vea la línea. Voy a cambiar la L, control enter en el plot y en el grid y ahí pueden ver que la línea pues se ve más gruesita. Insisto, eso lo pueden ir cambiando. Si el valor del 3 por ejemplo, les gusta 6 pues vamos a tener una gráfica con un grosor de línea pues mucho mayor. Ahí tienen el grosor mayor y eso pueden aumentarlo prácticamente el número que ustedes quieran. Igual lo pueden hacer más delgadito. Si no nos gusta el uno pues si no nos gusta ese, podríamos regresar a uno y así tendríamos una línea un poquito más delgada. Vamos a regresar allí al uno y tendríamos el valor. Y listo. Bueno, eso sí es como graficaríamos funciones. Recuerden de nuevo que si lo que quieren hacer es zoom a la gráfica, pues entonces lo que deberíamos de hacer es modificar el valor de X aquí. Perdón, cambiar el valor de X para irlo aumentando. Cambiamos el valor de X y de Y. Y bueno, son argumentos opcionales. Ustedes pueden decir que el plot solo quieren que cambiar el tipo por línea y el grosor. Y entonces podrían decidir no poner ninguno de estos comandos. O podrían poner el X, el Y, coma, y podrían decir que quieren el grosor de la línea y el color. Entonces, todos los parámetros que están aquí son opcionales. Los únicos que son obligatorios son el X y el Y para graficar. Y bueno, todo lo demás depende de lo que quieran personalizar. Si lo que quieren cambiar es solo la línea, si solo quieren cambiar el grosor, si solo quieren cambiar el título, si solo quieren cambiar la etiqueta en Y, o solo la etiqueta en X, o solo el color, o los límites, ustedes escogen. Si, por ejemplo, quieren hacer el zoom, pues mi recomendación es que no pongan esto, que el valor de X del límite menor, inferior y superior del X y del Y, pues que los calcule solos. Entonces, si yo borro esto, entonces la gráfica hace de forma automática. Así les hace el zoom y no tendría ningún problema. Es como mi recomendación. Entonces, yo por lo general no pongo ni el X mínimo ni, bueno, ni el X mínimo ni máximo, ni el Y mínimo ni máximo. Y casi siempre pues lo que van a notar es que yo pues normalmente grafico, bueno, además del X y el Y que es obligatorio, pues lo que hago es que cambio el grosor de la línea y cambio el color. Casi que con solo eso es necesario para hacer esto.
Si notaron, cada vez que yo hago el plot, lo que hace un plot es redibujar absolutamente todo. Pero eso quiere decir que si yo quiero agregar algo a lo que está graficado, primero debería hacer el plot y después debería hacer el grid. Si ustedes hacen el plot y el grid, y bueno, el plot lo que hace es graficar los ejes y la gráfica la función inicial, los X y los Y, pero podríamos agregar cosas a esa gráfica. Esto también es útil. Bueno, aquí voy a agregar puntos y voy a agregar puntos y voy a agregar los puntos que ya estaban en la función. Entonces, ¿se acuerdan de los 50 puntos que habíamos graficado? Bueno, voy a graficar solo los puntos. Entonces, esto va a mostrar la línea y sobre la línea además vamos a dibujar 21 puntos. Bueno, perdón, vamos a dibujar los 50 puntos. El tipo de punto que he elegido es el tipo 21 y le voy a decir que el color de cada uno de los puntos lo voy a establecer en verde. Entonces allí yo escribí BG. BG es para hacer el background de los puntos, el relleno de los puntos. Entonces recuerden que si veíamos las figuras de los puntos anteriores, todos eran como sin pintar el interior, eran como puntos abiertos. Pues con el BG vamos a pintar el interior. Entonces voy a pintar el interior, lo voy a pintar de color verde de los puntos y esto lo que hace es modificar el tamaño del punto, el CX. Entonces lo que hace es que el punto sea más grande o más pequeñito. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar esto. Entonces, lo indispensable para que esto funcione es que ya hayamos hecho un plot. Si hacemos esto y le damos control enter, entonces vamos a ver que sobre el plot hemos dibujado los puntos en color verde. El interior los hemos pintado de color verde. ¿Podríamos cambiar el tamaño del punto? Sí. Entonces yo voy a cambiar el CX a 2. Entonces vamos a ver el punto más grande. Vamos a ver aquí el punto un poco más grande. Bueno, bastante más grande. Y bueno, ahí ustedes lo pueden modificar. ¿Qué pasa si cambiamos el CX por uno? Bueno, vamos a darle control enter y lo que vamos a notar es que sobre el punto que ya teníamos hay otros puntos. Creo que lo vamos a notar más si le cambio el color de green, voy a ponerlo a rojo. Entonces vamos a ponerlo allí a rojo, le voy a dar control enter y van a ver que lo que pasa es que estaban los puntos verdes y dentro de los puntos verdes dibujó los puntos en color rojo. Esto pasa porque cuando hicimos el plot es la gráfica principal. Y si hicimos algo y ya no nos gusta porque se ve horrible, por ejemplo, entonces lo que deberíamos de hacer es volver a actualizar el plot. Subimos, en el plot le damos control enter y vamos a graficar otra vez. Vamos a mostrar la cuadrícula, control enter allí. Pues tenemos la cuadrícula y ahora solo quería los puntos en color rojo, entonces voy a usar esta especificación con el punto pequeñito, el color rojo, el tipo de puntos el circulito, que es el punto 21, control enter y entonces aquí tendríamos pues, la gráfica con los puntitos en color rojo, que así se ve más bonita la función. Esto lo que hizo fue graficar los puntos X y Y. Entonces es como si hubiéramos hecho el plot de X y Y solamente y bueno, estuviéramos estableciendo la configuración de los puntos. A mí me gusta hacer el plot de la función y luego los puntos por aparte si los llego a necesitar. ¿Qué pasa si necesito borrar los puntos? Pues no los podemos borrar. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a graficar toda la función. Para eso entonces hay que volver al plot y darle control enter en el plot y pues ya borramos los puntos, pero en realidad no borramos los puntos. Lo que hicimos fue actualizar todo el lienzo donde estaba graficada la función. ¿Qué pasa si en lugar de hacer esto yo quiero agregar algunos puntos en particular? Bueno, puedo hacer los puntos, como recuerdan, indicando los valores de X y de Y. Entonces, digamos que yo quiero graficar los puntos -1,1, -2,2, -3,3 y -4,4. Estos puntitos que he escrito aquí. Pues bueno, tenemos que poner C entre paréntesis los valores de X que quiero graficar y C y entre paréntesis los valores de Y que son asociados a los X respectivamente. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a graficar puntos que van a estar alineados. Son puntos sobre la función identidad, por ejemplo, por decíamos perdón, son puntos sobre la función identidad, no. Son puntos sobre la gráfica y igual a -x. Eso es lo que vamos a graficar básicamente. Y bueno, voy a establecer el punto en 21. Voy a decir que quiero que los puntos queden en color rojo y que el grosor del punto sea 1.
Esto lo que hace es simplemente graficar los puntos que yo quiero, los que yo establecí. Antes, ¿por qué me dibujó los puntos del X y del Y? Pues porque aquí yo escribí X, que fue lo que habíamos definido arriba, y el valor de Y, que es lo que habíamos definido arriba. Por eso graficó esos. Pero ahora, cuando yo escribo esto, va a graficarme los nuevos puntos. Esto también me sirve para indicarles cómo podemos poner textos en el dibujo. Entonces puedo decir que, por ejemplo, en la posición 3,2 quiero que aparezca 3,2. Vean que 3,2 no lo estoy graficando, entonces voy a graficar también el punto. Voy a poner aquí que el valor de x es 3 y el valor asociado aquí le vamos a agregar 2. Entonces vamos a graficar con esto el punto 3,2, es el último punto que va a graficar. Y luego al lado del punto 3,2, bueno, en el punto 3,2 va a escribir las coordenadas. Eso va a poner que x es igual a 3 y y es igual a 2. Va a escribirlo en forma de par ordenado, que es lo que escribimos aquí. ¿Dónde lo va a escribir? En 3 en x y en y igual a 2. Pero digamos que también quiero escribir otro tipo de texto, como la palabra hola, o la palabra que ustedes quieran, o el nombre de ustedes. Entonces yo le tengo que decir en dónde quiero que ponga el nombre. Por ejemplo, aquí dice que lo va a poner en 3,9.4. Bueno, lo voy a cambiar para que en lugar de que esté allí, podríamos ponerlo, por ejemplo, en x igual a -2 y y igual, y ustedes escogen el valor de y que quieren. Entonces, por ejemplo, y igual a -2, perdón, x igual a -2 y y igual, no sé, digamos que a 1. Y ahí va a poner la palabra hola. Entonces, la primera parte pone el punto, los puntos que yo quiera. Esto establece el tipo de punto, esto establece el color, el VG, el CX es el grosor del punto y con esto agrego etiquetas sobre la gráfica diciéndole en qué coordenadas y qué quiero que escriba. Si presionamos control enter allí, entonces lo que vamos a ver es que dentro de la gráfica va a escribir los puntos que le dije que escribiera. Como pueden ver aquí escribió 3,2 y escribió el par ordenado 3,2 y donde está el par ordenado, donde el valor de x es -2 y el valor de y es igual a 1, escribió el valor de hola. Eso es lo que podemos ver. Entonces, de nuevo, x igual a -2 y y igual a 1 y escribió hola. Este punto no nos gusta dónde quedó porque queríamos que la etiqueta quedara arriba o abajo. Pues entonces lo que vamos a hacer es cambiar el valor de y. Voy a aumentar el valor de y o el valor de x, si quieren que se corra para la izquierda o para la derecha. Entonces voy a poner que el valor de y es 2,5 para que se suba la función. Y quiero que quede un poquito más a la derecha. Entonces en lugar de poner 3, pues podríamos ponerle 4. Y entonces si presionamos control enter, lo que vamos a ver es que va a aparecer otra vez el hola. Bueno, por ejemplo, los puntos que ya teníamos y el punto que graficamos está aquí. Bueno, ese punto quizás me sirva tenerlo un poquito más hacia a la izquierda. Entonces yo voy a ponerlo con el valor de x no en 4 sino que, perdón, con el valor de x no en 4 sino que yo lo voy a poner, por ejemplo, en 3,2 y que el valor de y sea 2,3 tal vez. Voy a presionar allí, control enter, y entonces va a aparecer la etiqueta 3,2 tres veces, porque fue donde la pusimos en la posición inicial, donde la corrimos y ahora donde la dejamos. ¿Por qué pasaba esto? Porque recuerden que el plot es lo que grafica la gráfica principal. ¿Qué pasa si quiero actualizar todo esto para que no aparezca tanto? Bueno, yo hice eso para modificar. Ahí tengo como las posiciones que teníamos. Y entonces yo quiero que ahora solo aparezca la posición solo una vez. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Regresamos al plot. Control Enter. Voy a darle Control Enter también a la cuadrícula, el grid, que es lo que hace la cuadrícula. Y voy a irme a donde escribimos el punto. Entonces aquí en Endpoint vamos a darle control enter, puede ser de nuevo arriba al principio, aquí o seleccionamos todo como quieran hacerlo. Yo lo voy a hacer aquí al final del paréntesis, control enter y entonces ustedes pueden ver que ahora quedó la etiqueta bien puesta. Si queremos seguir agregando cosas, pues entonces lo que haremos es seguir agregando text entre paréntesis, el valor de x donde quiero que lo ponga, el valor de y luego entre comillas el valor o la expresión que quiero que aparezca. Adicional a agregar puntos, tenemos la opción de añadir otras funciones. Y les voy a enseñar otra manera de graficar. La gráfica principal siempre tiene que ser con un plot. Si el plot no está, entonces lo que sigue no va a funcionar, porque lo que vamos a hacer es añadir. Para añadir, vamos a usar el comando curva. Y les voy a enseñar una forma diferente de hacer la gráfica.
Con este comando curva solo tengo que escribir la función. El valor de x son los 50 puntos que originalmente teníamos. Y con esos 50 puntos yo voy a decir que voy a escribir la función y igual a 2 por x más 1. Pero como vieron, no tengo que poner el x. ¿Por qué no? Porque ya estaban guardados los valores de x en lo que habíamos hecho antes para el plot. Entonces esto no requiere escribirle los valores de x. Esto va a ser los x que va a tomar los mismos que originalmente teníamos. Lo que vamos a decir es que esto lo debamos agregar al plot. Entonces hay que decirle que lo vamos a agregar. Para agregarlo, escribimos at igual a t. T es de true o verdadero. Si le ponemos false, es como que la gráfica estuviera, pero no la vemos. Con true la vamos a ver. El LWD, recuerden que es el grosor. Y luego que el color estaba establecido con col. Ahí está blue, pero la gráfica la teníamos, vamos a revisarla, creo que estaba azul. Entonces voy a graficarla de otro color. No tengo el color verde, entonces le voy a poner green, por ejemplo. Y bueno, le voy a decir de dónde a dónde, porque recuerden que los valores de x estaban dados por el conjunto que habíamos dicho, pero yo no quiero que los haga de -3 a 3. Por ejemplo, yo quiero que lo haga desde -2 hasta 3. Entonces el from es el desde donde va a empezar y el to es donde va a terminar. Si hacemos control enter al final del comando de curva o al principio del comando de la función de curva, no importa dónde lo hagan, pues lo que vamos a tener es la gráfica de la función. Como dije, la graficamos de -2 a 3, pero si yo la quiero de -3 a 3, entonces lo que voy a hacer es que cambio el valor del from al valor de -3 y presiono control enter. Y allí tendríamos la función un poquito más alargada. Y así saben dónde empieza y dónde termina, para que tengan eso en cuenta. Bueno, los valores de x podrían funcionar de otra forma. Podría ser que queramos, no sé, -4, que eso no esté. Si le damos control enter, igual nos la va a graficar y va a extender la curva. Entonces el from y el to en realidad va a establecer el valor de x inicial y final que ustedes quieran. Recuerden que si van a recortar la gráfica, la van a hacer más pequeñita. Por ejemplo, si yo la quiero hacer de -2 a 2 y le doy control enter, pues no se va a ver la actualización porque le estamos cayendo encima lo que ya estaba. Entonces, si yo quisiera borrar, que en realidad reducir de -2 a 2 sería borrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues regresar otra vez al plot que estaba arriba. Entonces, recuerden que este es el plot. Le damos control enter al plot y vamos a volver a bajar y en donde añadíamos la curva le damos control enter y ahora va a dibujar la recta solo entre -2 y 2. Entre el valor de x igual a -2 y el valor de x igual a 2. Bueno, ahí es a donde termina, pero hemos recortado la función. Y eso es básicamente lo que utilizaríamos para graficar funciones. Si quisiéramos agregar otra curva, entonces vuelven a escribir curva y establecen los parámetros para graficar. Estamos acostumbrados a que los ejes coordenados, el eje X y el eje Y, pasen por 0 en Y y por 0 en X. Entonces, si Y es igual a 0, tengo el eje horizontal y si X es igual a 0, tengo el eje vertical. Si quieren hacer eso, hay que decirle al software que grafique los ejes y marcar la graduación. Yo establecí, creo una función por si lo quisieran hacer, no es necesario. Entonces, bueno, yo llamé a esta función ejes cartesianos. Bueno, lo escribí en inglés Cartesian Axes. Entonces, lo que va a hacer es graficar los ejes cartesianos. Esta es una función. Y voy a aprovechar esta notación porque yo les dije que podíamos establecer, por ejemplo, la función f igual y escribir la palabra función y podíamos escribir lo que queramos. Bueno, o podríamos escoger el valor de, no sé, de Q y quiero agregarle el valor de 3 o el valor de 4 o el valor que quiera. Entonces una forma para agregar o asignar un valor era Q igual y eso le damos control enter y guarda el valor. Pero también podríamos cambiar otra forma de asignar que en lugar del igual es utilizar esta flechita. Esta no la había mostrado antes, pero esa es otra forma de asignar. Entonces podríamos poner el símbolo de menor, la rayita o el guión y luego asignamos el valor que quiero. Digamos que yo quiero que eso tenga el valor de -3, entonces voy a poner allí -3. Tengo que dejar un espacio para que no malinterprete la rayita. Y si hacen eso y presionan control enter, van a ver que en los valores no tenía el valor de p igual a -3, pero si hago control enter, ahora sí lo asignó. Es importante que entonces para usar el símbolo de igualdad, podríamos usar el igual
o podríamos usar el símbolo menor rayita. Los dos hacen lo mismo, menor rayita y el símbolo igual para el software hace lo mismo. Entonces esto que dice que a los ejes cartesianos lo va a agregar, pues podríamos poner eso así o podríamos poner el igual. Lo que he creado es una función, entonces usted puede ponerlo con la rayita o con el igual. Yo voy a ponerlo ahora con el igual, le voy a dar control enter y entonces esto creó algo que puedo llamar como una función cuando yo vaya a graficar. Entonces, si ven el plot, bueno, donde se vería, ahorita no se ve nada. Bueno, porque lo que hicimos fue decirle cómo se debe comportar si yo llamo la función de los ejes. ¿Cómo vamos a mostrar los ejes? Bueno, indicando qué es lo que quiero para esos ejes. Entonces yo aquí establecí el valor de -3 a 3 para el eje, para el valor de X. Y establecí de -3 a 3 para el valor de Y. Entonces aquí definí el valor mínimo y máximo de X, el valor mínimo y máximo de Y. Luego, lo demás es configuración que en realidad no tenemos que entrar en muchos detalles, pero básicamente lo que va a hacer es graduar, marcar una graduación en los ejes y mostrar la etiqueta X y Y. Entonces, si ustedes le dan control enter a esto, en realidad lo que hizo mi función fue sustituir en el plot o sustituir el plot por Cartesian Axis. Dentro de Cartesian Axis yo hice un plot y entonces si vemos en el panel donde se muestra el gráfico, ahora ustedes van a ver que tenemos los ejes X y el eje Y cruzado y podemos ver la figura. Esto es un plot donde no hay gráfica, donde no hay dibujo. Entonces, si quisiéramos agregar una gráfica, tendríamos que hacerla con el comando de añadir. Les voy a enseñar otra forma de añadir. Esta forma también funciona en la parte anterior. Entonces, digamos que yo quiero añadir esta función. La función f de x, que es e a la menos x, la que hemos analizado al principio con los métodos de resolución de ecuaciones. Bueno, le voy a dar control enter allí, entonces ya tenemos la función. Eso no graficó, porque solo le dije cuál era la función. Entonces aquí hay que construir el valor de x y el valor de y. Podemos escribir la función haciendo el comando de línea. Eso es un plot diferente, pero funciona igual. Básicamente tiene casi los mismos comandos. Aquí podemos decirle cuáles son los valores de x. En lugar de decir que x lo asignaba, pues yo escribí lo que hacemos para x. X es una secuencia de -3 a 3 y aquí le voy a decir que vamos a usar 100 puntos. Y luego lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de x en la función. Entonces yo escribí f y como yo no escribí x antes, pues yo volví a escribir esto. Esto lo pueden cambiar para que solo tengan que hacer el x y aquí poner el valor de x. Todo lo pueden escribir así, pero también pueden haber dicho que x es igual a esta secuencia y entonces para el valor de y podrían haber escrito f de x y hacer el cálculo. Bueno, eso es lo importante que tendríamos eso. Entonces, eso hace la línea. Observen que este abrió un paréntesis aquí y el paréntesis se cierra donde está la marca allí al final. Bueno, aquí al final que nos dice que vamos a cerrar cambiando el color en verde oscuro. Bueno, tengo el X y el Y, establecí el grosor en 3 y establecimos la línea de color verde oscuro. Entonces por eso dice dark green. Si ustedes presionan control enter sobre esa línea y nos vamos a ver la gráfica, pues deberíamos de tener la gráfica de la función que teníamos antes. Como recuerden, tenía solución entre 0 y 1. ¿Y qué pasa si quisiera agregar una curva? Bueno, también la puedo hacer con esta, con el comando de línea, pero también podemos añadir con el comando de curva. Entonces, por ejemplo, podemos graficar la función de antes. 2 por x más 1, agregamos la curva, le decimos que el grosor es 3, le digo que la línea que quiero es de color azul, que empiece en vamos a ponerlo en -3, aunque podría ser en -2. Digamos que la quiero de -2 a 1, por ejemplo y le damos control enter y entonces allí donde está el plano cartesiano pues veríamos la línea de color azul que corresponde a la gráfica de la función 2 por x más 1 desde -2 hasta el valor de x igual a 1. Y ahí tendríamos pues el dibujo. ¿Qué pasa si esto no nos gusta? Bueno, si yo quiero aumentar las escalas, entonces podríamos cambiar el valor de x, por ejemplo, que lo sea de -5 a 5 y que el valor de y, por ejemplo, sea de -4 a 4. Podríamos hacer esto. Vamos a darle control enter a Cartesian Axis. Y lo que voy a hacer es graficar según la nueva indicación de -5 a 5 de -4 a 4.
Y si lo queremos de, no sé, de -7 a 7, vamos a cambiar el valor de x de -7 al valor de 7 y voy a dejar el valor de y de -4 a 4. Y le damos control enter y entonces vuelve a dibujar los ejes donde le dijimos de -7 a 7 y bueno, el valor de esto es ajustado por la forma de la estructura. De hecho, creo que este valor en realidad era como opcional en la forma de graficar, pero en realidad lo que va a hacer este de -4 a 4 es que se adapta para el dibujo. Entonces, si dibujamos, pues lo que va a quedar es la gráfica entre -4 y 4. Y digamos que haciendo eso podemos volver a graficar. Entonces voy a decir que grafique la función f de -3 a 3 y que grafique la función lineal, pues lo podemos cambiar el valor de x, que vaya a ser, por ejemplo, de -4 a 1. Por ejemplo, vamos a presionar control enter y allí podríamos ver cómo se ve la línea de -4 a 1 y la otra que era la curva de la función. Y tenemos allí pues el dibujo de las funciones según añadidas en el plano cartesiano. Esto no es necesario, pero si quieren usar el comando del plano cartesiano para que se vean las rectas en el eje X y en el eje Y, pues tienen que copiar toda esta función. Entonces, toda esa función lo que hace es un plot especial que modifica los ejes. Y para hacer efectivo ese plot, tienen que escribir este comando, Cartesian Access, y bueno, modificar los valores de x mínimo y x máximo, y el y mínimo y y máximo según lo que ustedes necesiten para adecuarlo. Y bueno, nada más que no pueden usar el plot, sino que lo que tienen que hacer es el comando de línea o el comando de curva. Pero recuerden que todos los parámetros del plot como el grosor, el tipo de gráfica, si es de líneas, si es de escalera, si es de línea con puntos, y también el tipo de puntos que cambiaban desde 1 hasta 25 con el PCH, todo eso se lo pueden agregar a los comandos de curva y al comando de línea para que funcione. Nada más que recuerden que no hay plot, porque el plot lo hace el comando de ejes de plano cartesiano con los ejes que pues no yo programé al principio. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Básicamente esto es lo que corresponde al último taller y estaríamos finalizando por acá.